José López Santos, Málaga. ¿Usted ahora mismo cuántos años tiene? Yo tengo ya 82. Esta entrevista la grabamos en 2010. Bueno, vamos a empezar hablando de su abuela por parte de madre. ¿Usted recuerda cómo se llamaba esa mujer? María. Yo no, desde nadie. Yo creo que era de un pueblo de Málaga, pero yo me acuerdo. ¿Usted la conoció personalmente a ella? Claro, lo voy a conocer. ¿Ella sabía leer y escribir? ¿Usted la recuerda a su abuela leyendo un libro o...? Antiguo leía poco, desde luego. Sé bien poco. Mi abuela no trabajaba en la casa, que yo la haya conocido en la casa, la bastaba. Mi abuelo tenía cabra, era cabrero. Mis tíos tenían vaca. Entonces su abuela se dedicaba a las tareas domésticas de la casa, no tuvo un trabajo fuera, aunque antes de casarse, por ejemplo, usted no sabe. ¿Algún ocio que tuviese su abuela? Bueno, antiguamente no tenían nada, nomás en la casa y ya está. La que tenía que trabajar, salía afuera a trabajar, pues trabajaba en casa. ¿Cuántos hijos tuvo su abuela? Mi abuela tuvo Antonio, Luis, Paco, Julio y Antonia. Mi abuela Josefa tuvo 5. ¿Su abuela de alguna manera tenía algún tipo de ideología política? ¿Ya simpatizaba con alguna organización? Ella no. ¿Su abuelo por parte de madre, cómo se llamaba? Antonio, porque se llamaba Antonio. ¿Sabe dónde nació este abuelo? Yo no me acuerdo nada de eso. Que no voy a engañar y voy a decir aquí hoy. ¿Este abuelo sabía leer y escribir? ¿Usted recuerda algún libro que leyese su abuelo o...? Yo no. Periódico, libro, parecía. ¿Él era un hombre religioso? Sí, lo que cabe, sí. Oficio que yo sepa, no tenía ahí ni. ¿Militaba en algún tipo de partido político o simpatizaba con alguna ideología? Él no me iba a su trabajo y listo. ¿En qué trabajó? Le digo, uno tenía cabra y el otro trabajaba allí en el campo. ¿El abuelo este del que estamos hablando, cuál era, el cabrero o trabajaba en el campo? En el campo, tenía tierra allí, la finquilla tenía. ¿Él tenía tierras que eran de su propiedad? Sí. ¿O trabajaba las tierras de otros? No, tenía yo un pedazo que era de su propiedad. Ahí en Málaga, en Ciudad Jardín. ¿Usted recuerda la extensión de esa tierra, cuánto podía ser? No, eso no era mucho. Allí tenía higuera, níspero, maricoque, higuera. Él entonces vivía de los productos que... de los productos que cultivaba, de lo que él comía, o él vendía las cosas que sacaba de la tierra. La tierra que tenía allí sacaba poco. La tierra no tenía muchas tierras. Él sacaba poco. Comía de lo que había. Yo cuando eso, hace muchos años de eso ya, yo era pequeño cuando eso. ¿Qué recuerda usted de aquellos campos en Ciudad Jardín? Aquellos campos que quitó mucha hambre cuando la guerra. Allí había huertas y había de todo. Y había yo como un pueblecillo, pues de Chabea, vemos allí la barranca que le decía. Y le dice. Actualmente esos terrenos están edificados o sigue siendo tierra de cultivo. Ya está todo hecho vivienda. ¿Esa zona actualmente cómo se llama? Eso le decía la barranca. ¿Y ahora mismo hay algún edificio? Aquello está todo hecho ya de edificio, de bloque. ¿Sabes si hay algún edificio público, algún edificio reconocible para que la gente pueda hacerse una idea de dónde estaba? Por si el nombre la barraca ya no lo tiene esa zona. La barranca no la barranca. La barranca. Ciudad Jardín, está en todo alto Ciudad Jardín. ¿Su abuelo entonces tenía vacaciones? Vacaciones. Antes no había vacaciones. Yo trabajaba, no comía. ¿A él le ayudaban hijos o otros familiares en las tareas del campo? Sí, ellos ahí cuando estábamos pequeños trabajaban todos allí en el campo. Y luego también siguieron trabajando en el campo, cobrando un sueldo. Cobrando 5 pesetas que cobraban antes. 5 pesetas al día. Al día. ¿Qué se podía hacer con 5 pesetas? Pues ya ves lo que podía hacer. Yo creía que tenían que apañar con eso. Me trabajaba en la casa 2 o 3, pues entraba. 14 o 15 pesetas. ¿Un kilo de pan, por ejemplo, cuánto costaba? Un kilo de pan. Un kilo de pan a última hora no había que lo comprar allá. Un kilo de pan valía 3 o 4 duros que le decían antes, que cada duro era 5 pesetas. ¿Eso cuando hacia el final de la guerra o después de la guerra? No, eso cuando la guerra. Cuando la guerra. Estaban hasta los soldados allí
Venían hasta los soldados allí al campo a llevar talegas de limones para comer. Los soldados pasaban hambre. Es que allí había mucha fruta, aquellas huertas, mucha fruta. Estaban muertos de fruta. ¿Y qué hacía su abuelo? ¿Simplemente comía de lo que le daba esa tierra o vendía los frutos? No, él trabajaba afuera también, y las tierras que tenía eran pocas. Lo que tenía era mayormente para la casa. ¿Cómo era la casa de sus abuelos por parte de madre? Parte de madre, oh, era buena casa. Dígame, ¿cómo era? La tenía en la carretera, una casa buena, grande y amplia. Habitaciones tenía 4 o 5 habitaciones. El suelo era de ladrillo Loseta. losetas como esta, pero de otras clases y eso. Las paredes, como ¿Estaban encaladas por dentro? blanqueadas. ¿El edificio o la vivienda por fuera? ¿Era una vivienda...? Por fuera todo estaba todo fuera, ellos estaban en la casa de ellos. La huerta y La huerta alrededor de la casa. luego la casa. ¿Por fuera la casa también estaba encalada? Claro. El tejado era de tejas de las que había sin planes. ¿Y por dentro el techo que se veía? Está viendo como esto. ¿Tenía vigas de madera? Esa casa no. ¿En esa vivienda había electricidad? En aquella época, claro. ¿La electricidad usted recuerda si en casa de sus abuelos estaba disponible todo el día o solo era por la noche cuando venía la luz? La luz estaba todo el día. De día y de noche, todas horas. Había otra allí por el campo que tenía candiles. ¿Sabes lo que es un candil? ¿Sabes lo que es, no? Había cada que tenía 18 candiles. Cada que iba a una costada te llevaba un candil para acá. ¿Cuántas bombillas había en casa de sus abuelos? Allí había pocas bombillas. Parece que había una en el centro. Como estaba el centro, estaban los cuartos todos. Quedaban al comedor. Con una bombilla había bastante. Entonces, para iluminar el resto de las habitaciones, ¿utilizaban también candiles sus abuelos? Allí no. Simplemente con la luz de la bombilla de lo que hoy sería un salón, ¿no? Cocina, una habitación separada para cocinar. Todo que estaba allí en el cuarto, en el mismo salón. La cocina de leña. De leña. Sí, muchos ratones allí la leña. ¿De dónde conseguía la leña su...? La leña, pues, de los picaderos que había de las cabras. Ahí tenía el picadero de las cabras, cogieron el ramo y ahí traían la leña. ¿Sus abuelos tenían agua corriente? ¿Abrían un grifo y salía el agua? Allí no había agua corriente de la casa. ¿Cómo lo hacía entonces para conseguir agua? O tenía uno con cántaros de barro, tenía una cantarera, traían agua con el cántaro de agua. Y para lavar, pues iban allí unas albercas que había, iba la mujer a lavar, los cauces que corría por allí. De agua, llegaba ahí de... ¿Cómo de lejos estaba la casa del sitio donde conseguían el agua? ¿A cuánto estaba? El agua estaba allí a la vera, estaba cerca. Luego ya la pusieron en el centro. Pusieron un grifo allí en el centro también. Allí en el centro de las viviendas. Era un grupo de viviendas, había allí una pila de viviendas. Unas cuantas calles. Pusieron una fuente allí en el centro. ¿Recuerdan más o menos en qué año? ¿Eso fue después de la guerra cuando pusieron la fuente? Fue la guerra. ¿Váter tenían sus abuelos? Bate ahí. Patio. Tiene el bate. Sí, hombre. Tanto los hombres como las mujeres hacían... Los hombres iban a la calle, que yo era campo. Iban a la calle, otro en el cuarto, en el patio. ¿Había animales en la casa de sus abuelos? Pues sí, que había cabras y en otra había vacas. ¿Cuántas cabras Yo tenías? no conté, una piara cabra, y en el otro lado había 7 vacas. Tenía cabra mi abuelo, El abuelo por parte de madre o de padre. el padre. ¿El número aproximado? ¿20? ¿10? Tengo 20 cabras, 20. 30. ¿Sus abuelos eran pobres, eran ricos, eran clase media? Pobre, yo comía todo lo que trabajaba, que más de rico. Rico. Allí había uno ahí que tenía, mi abuelo tenía tierrecillas allí, tenía la casa, la carretera, que era suya, el otro era una casa alquilada. Los otros abuelos, la otra abuela, por parte de padre, ¿cómo se llamaba ella? Por parte de mi padre se llamaba Pep. ¿Dónde nació ella? Yo qué sé dónde nació, ya no me acuerdo de eso. ¿Sabía leer y escribir? Sí. ¿Mejor o peor que los otros abuelos? Bueno, los abuelos no sabían leer y escribir mucho, pero sabían, los hijos sí sabían todo.
¿Le contó algo su abuela por parte de padre sobre cuando ella fue al colegio a aprender alguna anécdota de cómo era el colegio? A mí no, para mí que iba un poco al colegio. Ya tenía que estar trabajando desde pequeño. ¿Era religiosa su abuela? Sí. ¿Muy religiosa? Pero una tenía que cuadros de santo como la pared, esa era grande. ¿Algún tipo de afición que tuviese ella? ¿Ocio? Nada. ¿En qué trabajó su abuela por parte de padre? Parte del padre por la casa. ¿Fuera de la casa no trabajó en...? Tenía poco de hijos donde iba yo a trabajar. ¿Cuántos hijos tuvo? Sí, 4 de ellos. Y otros 5 tenía la otra de pared. Su abuelo por parte de padre, ¿cómo se llamaba? Antonio, ¿Dónde nació? donde nació mi abuelo, ¿Sabía leer y escribir? el que tenía vacas ahí. ¿Cuántas vacas tenía? 7 8 vacas tenía. Las vacas eran de lío. ¿Pero él estaba al cuidado de las vacas o...? Los hijos eran los que lo llevaban. ¿En qué trabajó entonces este abuelo? Él trabajaba en el campo antiguamente, cuando yo tenía edad, era joven en el campo. Él no era agricultor. Bien, él estaba entonces con las bestias, con ganado, con vacas o cómo. ¿Qué hacía él en el campo entonces? ¿Quién? ¿El abuelo de qué estamos hablando? El abuelo en el campo no hacía nada. Uno tenía allí una tierrecilla y una casa en la carretera, y estaba peonado por ahí, trabajaba allí lo suyo. Entonces, este abuelo en su juventud, ¿cómo se ganó la vida? ¿Cómo crió a su familia? Pues trabajando allí en el campo. ¿Y recuerda usted exactamente en el campo qué es lo que hacía él? En el campo se hacía de todo. Para la gente Trabajaba que... las tierras, cuando había que coger aceituna, cogía la aceituna, cuando había que coger algarroba, allí había de todo. Arando con la yunta, que antes no había tractores. ¿Tenía algún tipo de ideología política este abuelo? La política no tenía ninguna. ¿Religioso? ¿Era religioso? Hombre, religioso diera. Allí mi tío trabajaba en San José. San José era un sanatorio de locos que había allí, de curas. ¿Un tío suyo? Ahí trabajaban, mi padre y todos trabajaban allí. Bien, cuénteme, ¿y qué sabe usted del trabajo de su tío y del sanatorio? ¿Fue alguna vez usted ¿Yo? ¿El sanatorio? a visitarle, a verle por algo? Yo sí, iba muchas veces al sanatorio. ¿Cómo era aquello? Acá hay como un palacio muy grandísimo, una huerta muy grandísima. Palacio, tenía allí los curas. ¿Estaba gestionado aquello? ¿Quién estaba allí al cuidado de aquello? ¿Una orden religiosa? Los curas, allí tenía obreros trabajando en el campo, pero aquello era de los curas eran los que mandaban allí. Había uno que se llamaba, el que llevaba el campo, no recuerdo cómo se llamaba. El cura ese era el que llevaba a joder el campo. ¿Y sabe algo usted de los enfermos que estaban allí en ese sanatorio? Allí había muchos enfermos, estaban locos, otros estaban buenos, había de todo. ¿Había gente que no estaba loca y que estaba allí? Claro, estaban ahí trabajando, ahí hay mucho. Y hay mucho trabajando en el sanatorio. ¿Cuántas personas podía haber trabajando allí? Allí habría 8 o 10 trabajando, lo menos. Y hay un par de médicos también, para los locos. Donde estaba Cotrina, estaba allí de médico para los locos. ¿Sabe algo, por ejemplo, sabe si su tío tenía un horario, una serie de horas que tenía que trabajar o...? Yo no sé, el tiempo que estaba trabajando allí. Yo cuando era muy pequeño, cuando eso tendría yo 7 o 8 años. Bueno, la casa de los abuelos por parte de padre. Primero hemos hablado de la casa de los abuelos por parte de madre, ya hemos contado cómo es, ahora por parte de padre. ¿Esa casa de sus abuelos, dónde estaba? ¿En qué zona estaba? Ya estaba allí en la barranca, me decía. O sea que unos abuelos vivían cerca de los otros. La casa tenía varias plantas. La casa de esta eran casas matas, todas. El suelo era de esos que había antiguamente, ¿no? De barro. Losetas como esta, pero de esas que había de barro, colorado. Las paredes eran como esta. Eran de obra todas. Estaban encaladas por dentro y por fuera también, en la fachada. Era una casa blanca por fuera. Por fuera y por dentro. El techo los tenía de caña y otros los tenía raso. Los de todavía. ¿Había animales en casa? ¿Había una cuadra? ¿Había un corral? Entonces los dos había corrales. ¿Cuántas vacas había allí, me decía usted antes? Allí había 4 o 5 vacas y unas pocas cabras en el otro lado.
Con las vacas, que estaban al cuidado más bien algunos de sus tíos, me decía usted antes. Sí, ellos que eran de ellos, las vacas eran de mis tíos. ¿Qué tipo de cuidado necesita una vaca? Es decir, hay que darle de comer, ¿qué es lo que se hace con una vaca? Una vaca, pues ya ves, darle agua, darle de comer y ordeñarla. ¿Quién se ocupaba de Y ordeñar? limpiarla, pues ellos, los dueños, mis tíos. ¿Y con la leche qué se hacía? Eso vendía en Málaga, llevaban cántaros a Málaga a venderla. ¿Cómo iban hasta Málaga? ¿Cómo iba? Con bestias, cántaros. Llevaban antes la leche, caza por caza la vendían, ahora ya no deben de así, pero antes se vendía cacharros, 1 litro, medio litro, la medida que llevaban, y un herrado, lo llevaban en el herrado, y la volcaban y iba, cada uno le echaba la que quería. ¿Cuántos litros al día vendían su Eso fue de familia? lo que daba las vacas dan unas más, otras menos, unas parían, otras ya llevan tiempo parían y dan menos leche, eso es según la vaca, unas dan más, otras dan menos. ¿Iban a vender a las casas de alguna zona en concreto de la Ahí ciudad? cada uno tenía su repartida por la capital, unos tenían una repartida por un lado y otros tenían por otro, las cabras llevaban casi, hay un llano que había ya cerca de la capital y allí las ordeñaban y allí iban las mujeres por ellas, todavía. ¿Cuántas habitaciones había en la casa de los abuelos por parte de padre? Pocas habitaciones, pocas, como había 2 habitaciones, y el comedor, que en el comedor se dormía también de noche. ¿Para cocinar? ¿Dónde se cocinaba? Allí dentro de la casa, una cocina que había de leña. ¿La cocina era una habitación distinta al salón? ¿O No, el salón, en el salón que había, pues allí se comía y allí estaba la chimenea de leña. había váter? Había ahí. En esta casa sí había váter. ¿Y el váter ese estaba conectado con una tubería general de saneamiento o era iba a un pozo ciego Estaba allí enganchado en la tubería que pasaba por allí. ¿Esto que me estaba contando, había váter antes de la guerra? Y aquellas casas ya eran muy viejísimas, que ya estaban hechas allí ya de la guerra. Bueno, ¿Había váter antes de la guerra? pero aquellas casas estaban hechas allí ya 40 años antes de la guerra. Sí, pero podía estar ese y no tener váter, ¿no? Sí, tenía. Y la que no tenía cagado en el patio. ¿Electricidad? ¿Había electricidad en la casa de estos abuelos por parte de padre? Sí, había allí. ¿Cuántas bombillas? Allí había una bombilla en el centro. La compraba todo. ¿Agua corriente tenían ellos? Agua corriente en la casa. ¿Alguno de sus 4 abuelos, le pregunto ahora por los 4, le contó algo sobre cómo era la vida antes, cuando ellos eran jóvenes, cómo había cambiado esa zona de la ciudad o cómo había cambiado la ciudad? Hablábamos poco de eso. Poco. No. ¿Le contaron algo sus abuelos sobre cómo había sido su infancia, la infancia de ellos? Ellos pues ya van trabajando de que podían. Y se veía antes los pobres trabajando, cada uno donde podía trabajar. ¿Cómo se llamaba su madre? María Santos Ortega. ¿Ella dónde nació? Padre nació en Málaga. ¿Nació en un hospital o en la casa? Antes casi todos nacían en la casa. Yo no sé si moría, no sé si salió en el hospital o en la casa. ¿Ella sabía leer y escribir, su madre? Sí. ¿Dónde aprendió ella? Una escuela que había allí en la carretera, de niños y niñas. ¿Qué sabe usted de cómo era esa escuela, lo que le contó su madre de la escuela? ¿Qué le contó? La escuela la conocí yo allí, que había una escuela y estaban niños y niñas en la escuela. ¿Estaban juntos en la misma clase, niños y niñas? No, estaban en una habitación y todas las habitaciones. ¿Su madre le contó algo sobre las cosas que aprendían en la escuela, sobre si les castigaban los profesores? Era una brava, ¿no? ¿Era religiosa su madre? ¿Como sus abuelos? Bien, este era tu religioso. Todos eran religiosos. Todos iban a la vida del gallo. ¿Su madre tenía algún tipo de afición? Yo no sé que yo estuviera religioso de nada. ¿A qué se dedicó su madre? ¿En qué trabajó? Su madre. Mi madre no trabajaba tampoco. Trabajaba en una finca que tenía mi padre, encargado de una finca grande y ella estaba en la casa. ¿Cómo era un día normal en la vida de su madre en las tareas domésticas? Cuénteme. Pues nada, trabajando allí en la casa, allí en la finca, y la casa, y paseándonos allí por la finca.
Yo era pequeño, me paseábamos por allí con flores, cogía de esas. ¿Usted cogía flores? Allí cogíamos margaritas y cosas de esas que había allí. ¿Cuántos hijos tuvo su madre? Mi padre tuvo 3. ¿A qué hora se levantaba su madre para empezar a hacer las cosas de la casa? Yo no me acuerdo de eso. Yo cuando eso estaba allí en el campo, yo era pequeño. ¿Su madre fregaba con una fregona? Esto para que no había fregones. Para que fregaba de rodillas fregaba en el suelo. Con un cubo. ¿Y cuando tenía que lavar la ropa, cómo lo hacía? Cuando tenía por una lavadera que tenía, con el lebrillo. ¿Y qué hacía? Porque ahora lo que la gente conoce es meter la ropa en la lavadora, pero ¿podría explicar un poco más la lavadera? ¿Eso de la lavadera, eso qué es? Una lavadera era una loza como esta. Tenía sus rajas, sus cuadros y la lavaban a mano. ¿Y dónde se ponía esa lavadera para lavar? ¿Que iban a un río? Bueno, en un río, no, tenían lavadera y en la casa tenían un lebrillo. Y en el lebrillo lavaban. Tenían un lebrillo redondo y metían la lavadera en el lebrillo. Y allí lavaban. ¿Utilizaban algún tipo de jabón o detergente? Jabón verde tenía. Lo compraba y otra lo hacía con aceite. La basura, ¿dónde la tiraban? Ahora allí, Había un contenedor. había allí un contenedor, cuando yo era campo y había un sitio donde echaban la basura y se la llevaban para las tierras. La carreaban ahí y la echaban al campo. Todas las tierras que había allí era para el campo. Era para el dueño de la finca, una finca que había allí grande, que era del dueño de todas aquellas casas. ¿Cómo se llamaba esa finca? La barranca. ¿Su madre le contó algo sobre cómo era la vida antes, cuando ella era joven? ¿Cómo había cambiado No, la ciudad? ¿Era religiosa ella? ¿Qué tipo de carácter tenía su madre? carácter, mejor que no tenía no puede tener. Buenísima. ¿Pertenecía a algún tipo de partido político o simpatizaba con alguna ideología? Ella era religiosa y ya está. ¿Cómo se llamaba su padre? José, como yo, Pepe. Mi padre nacería allí en la barranca, para que nació. Allí nacieron todos. ¿Sabía él leer y escribir? Había leído escribir bien. ¿Mejor que su madre? ¿Sabía su padre? Hombre, mejor no lo sé yo, pero mi padre sabía escribir bien y ella también. Mi padre sí sabía escribir bien y ella también sabía. ¿Era religioso su padre? Claro. Él iba, todos los domingos iba a misa. Pues sí, iba a misa, porque estaba trabajando también y entonces tenían que ir a misa casi todo. Ahí todos los domingos. Estaba trabajando en San José. ¿Eso qué es? Por el convento que había allí de los curas. ¿Qué hacía en el convento? Trabajaba allí en el campo, uno trabajaba allí con los enfermos que tenía y otro que era del campo trabajaba en el campo, porque yo era un cortijo muy grande, la finca, con una casa como un palacio grande, unos jardines muy grandes, los monos que andaban por allí cuando se escapaban. ¿Los monos? Ahí había monos, se escapaban, se subían allí los pinos que había en el jardín. Exactamente, ¿qué tipo de tareas hacía su padre allí? Ahí hacían de todo. Ahí en el campo hay que hacer de todo. Trabajar las tierras, coger las cosas del campo, la bolea, de todo. Había unas pocas mujeres trabajando allí también, lavando. Antes cuando no había lavadora, lavaban los trapos de los enfermos. ¿Su padre tenía algún tipo de ideología política? ¿Simpatizaba con la izquierda, con la derecha? Él no era ni izquierda ni derecha. ¿Tiene usted alguna idea de cuánto dinero cobraba su padre con ese trabajo? En el campo ganaba 5 o 6 pesetas, ganaba. ¿Él participó en algún tipo de protesta, reivindicación? Luego cuando la guerra ya estuvo de guardia de asalto, porque el que no se lo llevaba a la mili, al ejército, pues, el que ya había hecho la mili y eso, se metieron tocadito mucho a guardia de asalto y él se metió también. ¿Cuánto dinero ganaba como guardia de asalto? Allí ganaba 300 pesetas al mes. Un sueldo un poco mejor que el de lo que conseguía en el Campo, ¿no? en el campo. Bien, como guardia de asalto, Allí se metieron mucho guardia de asalto. él, Mantener a los hijos. como guardia de asalto, él, ¿cuánto tiempo estuvo trabajando? Poco tiempo tuvo. Hasta que terminó la guerra. Menos de un año. Creo que estuvo más, un año. Pero cuando entraron los nacionales en Málaga, ¿él tenía un horario?
Hombre, claro, tenía un horario como todo. Va a tener horario, sí que yo vas a preguntar que cosas que ya no sé. ¿Pero usted recuerda el horario que tenía? Si eran 10 horas, eran 8 horas, eran 12 horas. No sé la hora que tengo. 7 u 8 horas tendría. ¿Qué recuerda usted del trabajo ese de su padre como guardia de asalto? ¿Usted recuerda verlo vestido de uniforme? Claro, ¿Cómo era el uniforme? ponme el azul. Azul. Entero de azul, la camisa y los pantalones. ¿Llevaba un arma? Ahora me acuerdo que no llevaba. ¿Una porra o algo así? La porra. ¿Y en la cabeza? ¿Llevaba sombrero o llevaba gorra? No, ¿Llevaba sombrero, no, una gorra. esa gorra cómo era? Lo mismo que el traje, ¿no? ¿Y dónde tenía él que ir, que presentarse? ¿A qué cuartel? ¿A qué...? Ahí estaba el cuartel de ellos, pues ahí estaba por el cuartel que tenían ellos allí. ¿Dónde? Allí en el centro de la capital estaba el cuartel. ¿Recuerda usted la calle en la que estaba? La calle no me acuerdo yo. La calle era la calle del centro, no me acuerdo. Después de la guerra, ¿en qué siguió trabajando su padre? Después de la guerra ya tenía una finca allí a media con el señorito de la barranca. Labraba las tierras. ¿Que tenía alquiladas las tierras? Ahora laboraba a media con ella. Este era, damos la vuelta que hacía y deshacía en el campo y las tierras, pero tenía media con el dueño. Cobraba y él vendía y ella ajustaba las cuentas con él. Entonces, su padre cultivaba las tierras y el dueño vendía los productos. Allí no se vendía nada más que lo vendía él todo. Él lo cogía todo y lo cobraba y lo vendía y ellos ajustaba cuenta con él. Cada vez que le parecía yo le ajustaba cuenta con la mujer de él, porque el amo no sabemos muy bien escribir, con la mujer que ajustaba cuenta. ¿Algún tipo de afición de su padre? Ahí la cacería le gustaba. La cacería. ¿A qué sitio iban? Allí al campo, y mucho campo, muchos pechos, pues allí iba al campo. Los perdí, los conejos. Eso más abajo de lo que hoy son los montes de Málaga, ¿no? Y ahí todos los montes de Málaga eran también. ¿Iban a los montes de Málaga también? Claro, todo aquello para arriba. ¿Y qué llevaban de cacería? Es decir, ¿llevaban una escopeta? La escopeta iban ahí con las pedradas, con los pájaros, los conejos. La escopeta llevaban, claro. ¿Llevaban perros? No llevaba, no. Casi todos llevaban perros. ¿Cuántas personas iban de cacería a la vez? Yo qué sé, chiquillo, allí vino poco y salían de cacería, pero iban solos, otros iban acompañados. ¿Su padre utilizaba algún tipo de animal para desplazarse? ¿Tenía un mulo? ¿Tenía un caballo? Allí iban andando. Incluso cuando trabajaba como guardia de asalto, él iba andando hasta el cuartel. El cuartel estaba allí, en la Almería estaba, en la Rambla estaba, ¿te acuerdas? Escucha de David en la Rambla de Almería. La Rambla de Almería. Pasaba por el río que pasaba por allí, no, un río que pasaba por el centro. Pasa. ¿El cuartel de su padre? ¿Él no trabajaba como guardia de asalto en Málaga? Es cuando ya, no, se acabó la guerra ya, salió de guardia de alto. Vale, entonces él como guardia de asalto estuvo en Almería, no en Málaga. Había entendido que había estado en Málaga. ¿Cómo era la casa de sus padres? La casa era pequeña, no era muy grande. Tenía el comedor grande y una habitación tenía nada más. ¿El suelo, había algo que diferenciase esa casa de la casa de sus abuelos? ¿Había alguna mejora, digamos? No, era de ladrillo, de barro, que era antes, todas las casas que había allí. En la barranca, la del abuelo de abajo era peor casa. Tenía, por ejemplo, electricidad. ¿Cuántas bombillas? Allí la cadera era muy grande, pues tenía una bombilla en el centro. ¿Agua tenía la casa o había que ir a buscarla? Había que ir a buscarla la fuente. Luego ya pusieron una fuente allí lo alto. Un concejal que era de allí pusieron una fuente lo alto. ¿Y váter tenía la casa de sus padres? Sí. Me decía usted antes que eran pocas las casas que tenían váter. Allí había algunas que no tenía, pero otras tenía. Allí había de todo. Bueno, ¿había animales en casa de sus padres? Sí, había vacas. No había vaca y no había cabras. Porque en la casa de sus padres tenían una casa distinta a la de sus abuelos. Mi padre vivía en una casa y los abuelos ya vivían en otra. Entonces, ¿en la casa de sus padres había vacas o cabras? ¿O no había ni vacas ni cabras? En una de mis abuelos no había cabra ni vaca ni había nada. Una casa grande, de luz, la huerta que tenía. Y en otras tenían vacas y en otras tenían cabras. Las vacas tenían cabras también, en el mismo patio. Mi tío tenía las vacas y mi abuelo el que tenía las cabras. ¿Y su padre? Mi padre tenía campo, hablaba en el campo. ¿Sabe usted
el suelo y el techo y las paredes de la casa de su padre se diferenciaban en algo de la casa de sus abuelos? Bueno, el abuelo de otros tenía mejor casa, casa de la carretera, una casa pero, más lujo, señorita, la otra era de pobre. ¿Cómo era el vecindario? Bueno, ahí llevaban todo como familia, ¿Las calles estaban asfaltadas? de piedra, ¿Y terrizas había también? también había algunas. Cuando llovía, Cuando llovía, ¿qué pasaba? se mojaba el terreno, por todos lados. Pues se formaban muchos charcos o arroyos. Allí la verdad que yo estaba en lo harto, estaba en harto todo. Allí el agua que volaba por fuera, para abajo toda. Bien, la fuente de energía que utilizaban sus padres para cocinar, su madre para cocinar, ¿A qué? ¿cuál era? ¿Utilizaban carbón o utilizaban leña? Leña. Usted, vamos a empezar a hablar de usted, ¿nació en Málaga? ¿Yo? Sí. ¿Usted nació en la casa o nació en un hospital? Yo me nací en la casa. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene usted de su infancia? Yo no tengo ahora ni recuerdo frío ninguno. Llega yo una pila de niños de mi edad, más grandes, más chicos, de mi edad, y jugando y ya está. Que si sé leer y escribir, algo de 40 años la policía municipal que estaba en la oficina, trabajando en la oficina, pues yo creo que de algo. Ha estado usted trabajando en la oficina de la Policía Municipal. 40 años está, parte de Málaga. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la escuela? La escuela tuvo poco tiempo, luego había una escuela allí que era de los primos de mi padre, que enseñaban bien, y yo me fui allí, me apunté allí. Hay una escuela que era del gobierno de niños y niñas, que allí no enseñaban nada. ¿No se llama nada? Allí no enseñaban nada. El maestro de enseñaba. Él sabía más que el maestro, don Rafael del Pino. ¿Y qué aprendió usted con ese maestro? Bueno, pues aprendí a leer y escribir. ¿Geografía, historia? Ahí pues, aprendíamos de todo, ¿También geografía e historia? de todo, enseñaba, ¿Hacer operaciones matemáticas? ¿Sumar, restar, multiplicar, dividir? de todo. ¿Cuánto tiempo estuvo usted yendo a esa escuela? Me acuerdo porque hasta que ya era mayorcillo, había que ir a trabajar. Te ponía allí a hablar y uno iba a ir dictándole, el otro iba a ir leyendo allí al lado de él y todo. Llevaba cuatro o cinco a la vez, maestro. Capitán del ejército, cuando la guerra, del ejército republicano. Entonces, ese era una especie de, digamos, maestro particular, ¿no? Una escuela privada. ¿Pagaban sus padres una cantidad de dinero porque usted fuese a la escuela esa? Ahí pagaba poco, pagaba una peseta, 2 pesetas. ¿Al día o...? Un día, una peseta la acababa. ¿Usted a qué edad comenzó a ir a esa escuela? Pues yo de pequeño, yo era pequeño cuando empecé a ir a la escuela esa. ¿Y usted estuvo yendo hasta los 12, hasta los 14, hasta los 18 años? Yo la verdad no me acuerdo ya de la edad que estuve yendo a la escuela, yo bastante tiempo, aprendí. ¿Iban por la mañana y por la tarde? Por la mañana, por la tarde. La mujer tenía, el maestro tenía la niña y él tenía los niños. Él era un maestro que no ves tú, un maestro de los pocos maestros, un maestro que sabía más que yo. ¿En la clase había niños y niñas juntos? Estaba en una sala estaban las niñas y en otra sala los niños. Separados entonces. Los niños estaban con la mujer y los niños con él. ¿Dónde estaba esa escuela particular? Allí estaba en Ciudad Jardín. ¿Recuerda la calle o recuerda...? No, aquella le llamaba la Ciudad Jardín, la calle que había allí en la carretera. ¿Cuántos alumnos había? ¿Cuántos compañeros tenía usted en clase? Pues yo no me acuerdo, yo veo unos pocos de niños y unos pocos de niñas. ¿Usted de pequeño a qué jugaba? A las bolas, a los trompos, con los huesos de los amasquillos jugábamos, ¿Los abasquillos qué son? los albaricoques. ¿Y qué hacían con los huesos? Una, poníamos 3 o 4 juntos y de lejos le tirábamos cuando lo derribaba. Los huevos que había. ¿Ustedes jugaban con las niñas o solo los niños? No, las niñas jugaban con las niñas, los niños jugaban con los niños. ¿Ha tenido usted juguetes? Yo juguete, la bicicleta tenía de 3 ruedas, de hierro, ¿De 3 ruedas? de hierro. ¿Algún otro juguete que recuerde usted?
Yo no tenía otro. Pelota, diablo. Bueno, pelota sí teníamos, jugaba la pelota. Cuando usted ya era un poquito más mayor, era adolescente y comenzaba la edad de echarse novia, las relaciones con las chicas, ahí ¿qué es lo que se podía y qué es lo que no se podía hacer con una novia? Ahora que está de para ahora estaba empezado. La novia es corriente y ya está, me fueron amigas. ¿Usted cuánto tiempo estuvo de novio? De novio ya para casarme, o cuando niño, yo como de tantas novias. No tenía muchas novias usted, ¿no? Pero sí que tenía muchas novias ahí. En Almería, en Málaga, en todos lados que estaba. En Almería tenía una que llamaba Virtudes. ¿Y usted podía pasear de la mano con ella? Nosotros nos paseábamos cuando estaba como metida allí la puerta de la casa y la casa y ya está. ¿Darse un beso podían ustedes? Hombre, dado un beso, que quería dar un beso, también se lo daba. No iba a ver nadie de darle el beso. Pero podían ustedes en mitad de la calle darse un beso. En mitad de la calle no daba uno besos. Porque no me acostumbro a darle besos. Si una chica se quedaba embarazada antes de casarse, Porque tenía que quedar con ella y ya está. Es que la dejaron embarazada. y si no se casaba, Y no se casaba, yo qué sé, yo me casaba. No quería casarse, no obligaron, no me iban a obligar. ¿usted recuerda algún caso de que Yo. pase eso? Bueno, entonces usted, con la mujer que se casó, ¿cuánto tiempo estuvo de novio? Pero como es que me casé, unos cuantos años. Usted tenía que ir a verla a casa de los padres. ¿Y cómo eran esas escenas? ¿Ustedes se podían quedar solos, por ejemplo, en una habitación? No, allí estábamos en la puerta, cuando en el verano y bueno, en la puerta. En una habitación nos vamos a quedar. Antes no había tanta libertad como hay hoy. Cuando usted era pequeño, ¿cada cuánto se duchaba? Antes nos duchábamos en el verano, vayábamos a las albercas. En las albercas nos duchábamos. ¿Y las albercas esas dónde estaban? ¿Repartidas por Ciudad Jardín en distintos sitios? ¿Qué va? Estaban las huertas que había allí, las fincas que había allí. ¿Y en invierno? En el invierno la casa, con agua caliente, ¿Cómo calentaban el agua? con la candela, no vamos a calentar, chiquillos. ¿Tenían ustedes una bañera? ¿En qué habitación estaba la bañera? Una bandera allí estaba a mitad del cajarón, se bañaba, en el patio la metía. ¿Cada cuánto lo hacía usted? ¿Todos los días? ¿Una vez a la semana? Todos los días nos íbamos a bañar antes, otra vez con esto. Antes se bañaba uno menos. En el verano se bañaba uno más, cuando tocaba las albercas y te bañaba. ¿Y en Y invierno? cuando no en el Cabo era un río que pasaba por ahí por alto del campo, con una acequia muy grande, que venía del alto del pantano a Málaga. Siempre iba llena de agua para regar las huertas, que de ahí regaban las huertas, cada uno cuando le tocaba. Y allí te iba y te bañabas también, chaval. Y allí iban las mujeres a lavar, a traer la ropa seca, y a papá. ¿Y en invierno? ¿Con qué periodicidad se bañaban ustedes? Cada uno se bañaba cuando podía, cuando quería, cuando le parecía, chiquillo. ¿Cuántos pares de zapatos? Pues zapatos había poco para gasta mayormente. Cuando iban en dos carros te compraban otra. ¿Y mudas de ropa? ¿Usted tenía mucha ropa? Unas de para ponerte y otras para quitarte. A ver cómo ahora había menos cosas. ¿Qué recuerda usted del río Guadalmedina cuando usted era pequeño? Allí le decíamos, bueno, arriba allá. Arriba allá era a ver el río cuando llevaba lleno de agua. Cuando llovía mucho iba casi lleno de agua. Y cuando no iba seco. ¿La mayor parte del año estaba sin La agua? mayor parte del año estaba seco. Cuando llovía. ¿Usted vio alguna vez alguna inundación? ¿El río se desbordase? ¿Qué río no? ¿Cuál era el puente más cercano que había para cruzar al otro lado del río? Más cerca. Allí no había ninguno, porque como estaba enfrente de la casa, se pasaba por mitad del llano que había antes de llegar al río y iba andando allí al río. Ahí iban las cabras a carear al río. Las cabras, los cabreros tenían las cabras allí, los picaderos que les decían, careando allí en el río, le echaban la comida allí, estaban todas las cabras allí en el río. ¿Cuál fue su primer trabajo? Mi trabajo en el campo. ¿Cuánto dinero empezó a ganar usted? Yo no ganaba sueldo ninguno. ¿Qué trabajaba con mi padre? Tenía las tierras, las labraba ahí. ¿Qué sueldo iba a tener? Cuando que tenía que ir a algún lado me daba dinero y ya está. ¿Cuál ha sido el trabajo más duro que ha tenido usted en toda su vida? Por el campo no hay nada para trabajar. Y en concreto la tarea de todas las que se hacen en el campo, la tarea... No es mala, no hay tarea ninguna buena. Y según la tierra. Pero ya no trabajaba medio, pero cuando tenía que trabajar como un respaldar que le decíamos, terreno que estaba en alto, estaba en plano,
tenía que ir de medio lado, campo, mano, todos lados que trabaje. Me decía usted antes que ha trabajado en la policía local. Cuénteme, ¿cómo consiguió usted ese trabajo? Porque me presenté y aprobé. Que tenía yo 26 años, por ahí. ¿Y en concreto? Que había para la policía armada, que le llamaba, y para la policía local, pero tenía que ir para Córdoba para la policía armada. Y en ese medio había para la policía local. Y me metí en la policía local, digo, de aquí no me voy yo de... ¿Pero usted ha sido agente de policía o...? Agente de policía local, 40 años. ¿Recuerda usted algo de ese examen? ¿Qué es lo que le preguntaron a usted en ese examen? Hay cultura general, preguntaban. Y preguntaban desde allí, saliendo de allí para los centros oficiales, y uno por uno escribiendo el nombre del que se llegaba antes. Aquí estaba el cuartel, ¿no? Y de ahí tenías tú que salir y te nombraban unos centros oficiales. ¿Sabes lo que son los centros oficiales, no? Y de allí pues tenías que ir uno por uno a ver dónde se llegaba antes. De uno aquí, primero está fulano, vengano, ¿no? Diciendo los nombres de cada uno. Eso era para ver si ustedes sabían las calles, si ustedes sabían llegar a los sitios, ¿no? Sí, pero que no era de allí, no sabía las calles. ¿Recuerda usted alguna otra prueba que le hacían a usted para acceder a la policía local? Yo no sé, saber leer y escribir, que nos pusieron allí a leer y a escribir. Unos probaron y otros no. ¿Le dieron a usted un arma de fuego? ¿Una pistola? Arma de fuego lo teníamos antes. Hacía lo que antes no tenía arma de fuego tampoco. ¿Usted ha tenido en algún momento una pistola? Yo sí tenía una pistola mía. ¿Cuánto Era de un tío mío, como le quitaron las pistolas a todos los particulares. La recogieron a la Guardia Civil, todos tenían que entregarla. Pues. Yo fui a por ella al cuartel de la Guardia Civil. Y la pedí, que era de un tío mío, como yo era policía local, pues me la dieron. Pero la mitad no llevaban pistolas. Antes tenía muchas particulares pistolas también, pues fuera la tenía. Y tenía licencia concedida, ¿no? Pero casi todos le quitaron la licencia, no sé por qué. Y a se la quitaron también. Todavía tengo yo la pistola en mi casa. ¿Usted recuerda el primer sueldo que tuvo usted como policía municipal, a cuánto ascendía? Yo no me acuerdo, ya tampoco. Usted cree que no, pero yo no me acuerdo. No sé si era 300 pesetas al mes. Mucho lo de ganado, ¿no? Usted como policía local se encargaba de una zona o exactamente usted... Yo pertenecía a la oficina. Yo a la estación de los quintos, cuando tenía que ir a la mil y 4 cosas de eso. ¿Usted Cuando había elecciones, en algún momento le llevaba la urna donde tenía que ir a votar. ¿En algún momento estuvo usted patrullando la ciudad? También estuvo un poco tiempo. ¿Tiene usted alguna anécdota que pudiera contar sobre...? Yo sí, te conté una muy graciosa. Una vez que iba yo paseando allí por una calle por abajo y había un chiquillo. Mi padre, que es inspector de policía, dice que vaya usted, que hay allí un borracho que está dando la lata. Llevamos por calle por abajo, calle por abajo. Y dile a tu padre que ya voy para allá, entonces me estará esperando que llegue. Si era inspector de policía, porque llama a su gente. ¿No te parece bien o qué? Llama a la Policía Nacional. Me va a llamar a mí que yo vaya allá a llevarme el borracho, me va a echar yo cuesta al borracho. Como policía local, ¿ustedes tenían que perseguir a la gente que se oponía a la dictadura? ¿A la dictadura? Yo no me ponía nada. Yo vi una cosa por un lado y me iba para otro. Quería saber. Que vi una pelea en un lado y pillaba y me iba para otro lado. Yo no quería saber nada de nadie. Estaban peleándose. Cuando no iba nadie a separarlos, se separaban dos. Cuando iba alguien a separarlos, se ponían más bruscos para pelearse. Tú sabes que en la mili en todos lados el mejor servicio que hay es el que no se hace. Lo mismo en la mili que en la Guardia Civil, que en todos lados. ¿En qué año abandona usted la policía municipal? ¿En qué año se jubila? Con 65 años. ¿En los años 80? Iba a llevar la urna cuando había elecciones, había que ir a llevar la urna al campo, por ahí donde había un puesto para que votara la gente. ¿Usted arma de fuego ha llevado alguna vez arma de fuego del cuerpo de la policía local? Nunca ha llevado. Allí no llevaban ninguno. Ahora llevan todo en todos lados, ya no lleva, antes no vivía. ¿Usted ha estado poniendo multas? Preguntas si se ponía, algunas. Yo ponía muy pocas también.
Me echaron una bronca una vez porque no ponía multa. Estaba un área mío y estaba tan multa ni le eché multa. Y alguno venía conmigo, compañero de que la pudiera ir. Anda por la tele. Y yo iba allí al cuartel y al rato estaba en mi casa otra vez. ¿Pero usted es que se escaqueaba del trabajo o que no había trabajo? Trabajo y había. Pero como yo tenía trabajo en la calle, salía para la calle y ya está, yo no iba a controlar ni nada, pues yo llegaba allí, pasaba lista y adiós, hasta mañana. La guerra comienza el 18 de julio de 1936. ¿Qué estaba haciendo usted cuando se entera de que ha comenzado una guerra? Pues nada, pues ir acá en el campo estábamos, en la casa. ¿Y cómo se enteró usted? Pues nada, que nos enteramos, que se había presentado la guerra civil. ¿Quién se lo dijo? Y todo el mundo se enteró allí que venían los moros, no sé qué, matando gente, y no sé qué, y todos salían corriendo por Almería, casi todos, pues por Almería corriendo. ¿Ustedes también fueron hacia Almería? La carretera adelante. Supongo que sus padres son los que deciden... Y la aviación tirándonos, metrallándonos por la carretera, hay que verlos de la gran puta, Frasquito. Así murió Frasquito, descuartizado también. ¿Ustedes cuando huyeron, qué llevaban consigo? Pues cada uno iba con los puestos. Nosotros llevábamos una burra que teníamos, no la llevábamos para allá y nos metimos a descansar. Hay una paja que había cuando salimos, ya no estaba la burra. ¿Quiénes iban? ¿Sus padres? ¿Usted? Todos íbamos para allá. ¿Quiénes son todos? No, pero los abuelos, los tíos, y los niños, toda la familia. ¿Cuánto tiempo...? Y llegamos allí a Almería. ¿Cuánto tiempo tardaron? Fuimos a comer una fonda que había allí en Almería, la fonda La Girarda, y la dueña nos dio la fonda para nosotros. Mientras estuvimos allí, ella la llevaron mi tío al pueblo, se fueron por el pueblo, ¿sabes? Cayó una bomba allá a la fonda, y nos dejó la fonda y allí estuvimos hasta que nos venimos. Cuando ustedes salen de Málaga, ¿cuánto tiempo tardaron ustedes desde que salieron de Málaga hasta que llegaron a Almería? Y echamos una semana, lo menos, tanto. Porque no se podía ir andar mucho, había que ir andando escondiéndose. De hecho que había la aviación acribillándonos por los altos. ¿Dónde se escondían ustedes? Barcos de guerra. Pues allí nos tirábamos debajo de los puentes que había. Debajo de los puentes, allí las cañadas, metía las cañas dulces, donde pillaba. ¿Cuánta gente iba por la carretera? La carretera era una feria, estaba la carretera llena. ¿Llena de gente como cuando una manifestación así de apretada la gente? Sí, llena. ¿Iban hombres, mujeres? Iba un hombre que era médico, a mí que era extranjero, no sé si era francés o no sé, y tenía una furgoneta, iba cargando niños y mujeres y eso lo subieron, llevaba para adelante. Cuando iba a acercar a Almería lo vaciaba y venía otra vez, que otros pocos lo llevaba para adelante, cargando gente para allá, ese hombre. Y ese hombre elegía a los niños, que supongo que habría muchísimos niños. Ya ves. ¿Los que él quería o elegía? No, creo que bueno, que se subían todos y cuando estaba lleno volaba para allá, lo soltaba adelante y luego venía otra vez. Era un médico extranjero, luego un médico parece que se murió, pobre. Era francés, no sé. Durante la huida, si les estaban bombardeando, pues habría heridos y muertos. Claro que había de todo. La carretera había muerto y había de todo. Cuénteme qué es lo que recuerda usted. Yo, que había muerto allí porque allí se quedaban los pobres. ¿Alguien de su familia resultó herido? En mi familia no, todo fuerte que todos aparecían por Almería. ¿Ustedes, cuando salieron de Málaga, ya sabían que su destino iba a ser Almería o empezaron a huir y a ver dónde...? No, ya íbamos a la carretera Almería, ya sabíamos que íbamos a Almería. No había otra carretera, nada más que esa, para adelante, para allá, hasta Almería. Había algunos que no pudieron llegar a Almería, que lo volvieron de Motril. Tiraron con la fuerza de Franco allí por Motril para abajo y cortaron la carretera y cuando llegaron ya allí, volvieron para Málaga otra vez. Los que quedaron allí en la carretera cortada, pasaron para Málaga. ¿Usted recuerda qué día decidió su familia comenzar a huir desde Málaga? ¿Qué día de...? No me acuerdo tampoco, no me acuerdo que era un niño cuando era. En el camino... Ya iba a la carretera y venía llena. En el camino ustedes, ¿qué comieron? Mi abuelo llevaba una talequilla con azúcar, puñillo de azúcar. Comía, no había por camino ninguno. ¿Por el camino no les dieron de comer? Había algunas tiendas, algunas estaban echadas abajo porque había niños y los que pasaron pues echaron a las puertas y entraron, las saquearon todos los que pillaban. Iban hambrientos para allá, ya ves, todos los que pillaban.
pues iban arrasando, hasta que se llegó allí. ¿Cuál fue la peor parte del trayecto? Pues peor todo el trayecto. No sé si a lo mejor en la zona de la costa de Granada fue peor, más cerca de Almería, o al principio cuando salían justo de Málaga es cuando más les bombardeaban. Cuando íbamos de Málaga, ya cuando nos cortaron de allí de Granada para Málaga, aquellos ya no lo bombardearían, no que ya iban para Málaga y lo habían echado para atrás. Habían cortado, pero es que no sigue para adelante. ¿Cuántos barcos les bombardeaban desde la costa? Uno, y la aviación por lo alto. ¿El barco disparaba justo a la carretera donde estaban ustedes? Claro, a matar que pillaba, digo, con metralleta, un tirito. ¿Con una metralleta? No con un cañonazo. No, balas. Igual que iba andando para adelante, igual que uno. Eso es para... Eso da susto. ¿Sueña usted a veces con aquello? Hombre, yo me acuerdo, ¿no? Aquello, me acuerdo, pero luego ayer pues, no lo pasamos muy malamente. ¿Qué imágenes se le vienen a usted a la cabeza de aquello? Pues nada, me daba a venir, lo que pasó uno allí. No me impresionarme nada, impresionarme que me impresiona. Lo que pasó allí, allí también se pasó lo suyo. ¿En qué sitios pararon ustedes en el camino? El camino era donde se podía, donde había un puente, pues se metió debajo del puente, descansaba un poco. Y había una caña que resguardaba, pues allí se metía. Luego que el barco iba para allá. Y la aviación también iba por lo alto. Eso es. ¿Con ustedes iban huyendo soldados? Claro, que iba. Y milicianos y todo iba. Soldados y milicianos y de todo iba. ¿Usted en algún momento se perdió de su familia o algo así? Pues yo sí. Yo me perdí. No es que me perdí, sino que me senté allí, padre fue allí un pozo, yo bebí agua. Y cuando bebió agua se fue para... estaba mi gente. Quería que sabe yo, no se acordó de mí. Yo me quedé allí hasta que vino. Menos mal que me quedé ahí, que no me voy para adelante con la gente andando, si no, me hubiera perdido. ¿Usted sabe si la evacuación estaba planificada por parte de las autoridades o allí con ustedes había algún responsable? Allí no había nadie, responsable ni nada. Allí cada uno sabe hacer que pueda. Allí no había nadie. Hasta que llegamos a Almería, entramos allí en una fonda, estaban comiendo allí. Empezamos a comer con más hambre que teníamos. Poco tiempo hasta ahí se acabó hasta la comida allí en Almería. Se acabó la comida en Almería poco días de estar allí. ¿Usted dice que se quedaron en esa fonda? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Allí estuvimos ya hasta que nos venimos. ¿Cuánto tiempo? Yo no me acuerdo, hasta que acabó la guerra. Cuando acabó la guerra ya, nos venimos. Allí, en esa fonda, en Almería, ¿sufrieron bombardeos o ataques de algún tipo? Allí lo habían ahí todos los días bombardeados. ¿Y qué hacían ustedes cuando...? Almería está todo llena de refugios, está todo hueca. En todas las calles hay un refugio y una salida por la otra calle. Todas. Almería está... Si no la han tapado las bocanas, está toda hueca. Entonces ustedes cuando escuchaban los aviones se iban corriendo... A meternos en el refugio. ¿Y esos refugios, dígame, cómo eran esos refugios de grandes? Pues eso era un poco más ancho que esto y de largo. Entraba por una calle y salía por la otra. Me pongo de aquella enfrente, tenías que ir andando para salir por la otra calle. De ancho era así, como esto. Y alto, más bajito como esto. Esto estaba yesado con cemento, lo alto y abajo y todo, un refugio. No estaba aterrizo, estaba todo arreglado en condiciones. Pero allí era raro el día que no iba al avión, era un par de horas. Allí que pillaba cerca. ¿Algún familiar suyo resultó herido? Ninguno. ¿Cómo de lejos estaba el refugio de la fonda? El refugio estaba cerca. No, de donde estábamos estaba cerca. O desde aquí a enfrente estaba. Había muchísimos refugios por todos lados. Yo no sé, los hombres el tiempo que salían cavando allí para sacar tantísima tierra. ¿Y ustedes, mientras duraba el bombardeo, cuánto tiempo podían estar ustedes allí abajo? Allí tocaban las campanas cuando venían los aviones, o el pito, y salían estos corritos de los refugios. Cuando se iban los aviones, pues tocaba otra vez y ya quedaba ya ni. Un pito que tocaba y otra vez tocaba las campanas. ¿Y cuánto tiempo solían durar los bombardeos? Allí hasta que se hartaban de tirar la bomba que traía. ¿Una hora? No, tardaban menos. Hasta ahora descargaban y se iban. Allí es donde su padre se hace guardia de asalto. Y él como guardia de asalto... Allí un tío mío y muchos dijeron. Como guardia de asalto, ellos tuvieron que combatir en favor de la República.
Ellos estaban allí en eso, ellos no estuvieron en la guerra ninguno, tampoco estaban allí. ¿No dispararon? No... Ellos estaban allí en los cuarteles que había allí, estaría para la vigilancia después, pues, el capitán más. ¿Y después su padre ha sufrido algún tipo de represalia por haber sido guardia de asalto? Padre no. ¿Por qué deciden ustedes volver a Málaga? Porque éramos de Málaga, éramos de allí, de Almería. ¿Su padre se quedó sin trabajo en Almería? No, mi padre también vino para Málaga. ¿Y cuando ustedes llegaron, se encontraron en su casa algo? ¿Habían entrado en su casa? En casa no, porque había allí familia en la casa. Allí habían quedado familia. Habían quedado familia. ¿Qué familia se había quedado allí? Habían quedado los tíos, los primos, los vecinos. ¿Y cómo es que esas personas decidieron no huir? Yo qué sé, chiquillo. Unos se fueron corriendo, asustados, otros se fueron. Yo voy a saber cada uno por qué uno se fueron y otros por qué se fueron. Nosotros nos fuimos y no fuéramos ahí, hubiéramos acertado. ¿Cómo fueron los años siguientes allí o ya de nuevo en Málaga? Como habían sido siempre. Bien. ¿Pasó usted hambre? Málaga, después está ahí, los vecinos. No, hambre lo pasamos. Por cierto, ¿el retorno que hicieron ustedes desde Almería a Málaga lo hicieron andando de nuevo? ¿O en tren o cómo? Eso me parece que nos metieron en un barco, nos trajeron en un barco a Málaga, de Almería. Hay que traer un barco. Nos metieron allí en el puerto, que quiso ir al puerto. Nos trajeron al puerto de Málaga. Supongo que hubo gente que siguió huyendo hacia el norte, hacia Barcelona, ¿sabe algo de eso? Claro. ¿Conocía a alguien que huyese hacia...? Yo, Bueno, entonces usted, hambre, pasó. ¿En Málaga? en Málaga después, yo no pasé hambre. ¿Tuvo que hacer cola para conseguir alimentos? A veces veía que ir parecen colas, pero en Málaga estamos racionados. Y daban un chusco todos los días uno. Y además el que tenía dinero, pues compraba pan. Que valía carillo el pan. ¿Sabe usted de algún vecino que muriese, fuese fusilado, estuviese en la cárcel? Y ahora yo vecino. ¿Los que mataron no? ¿Y que estuviese en la cárcel? ¿Eh? ¿Que estuviese en la cárcel? Si hubiera cárcel, yo tampoco creo que estuviera en ninguna cárcel. ¿Sabe usted de alguna mujer que fuese rapada, pelada al cero? No. ¿A alguien se le quitaron las tierras o se le quitó o perdió el trabajo o por haber estado en el bando republicano o algo así? Yo tampoco sé que le quitara las tierras allí a nadie. ¿La familia que se quedó allí les contó algo a ustedes de cuando llegaron las tropas de los nacionales? Allí pues nada, que allí no pasó nada. Los moros y todo por allí, pero allí no se metieron con ninguno. ¿Le dijeron si tropas italianas también pasaron por allí? Claro que pasaron. Allí pasaron, cuando yo viví pasaron de todo, no es que tenía la entrada por allí la carretera. Tenía las dos carreteras, la del Colmenar y la otra, y las dos pasamos por allí para Málaga. ¿Le dieron, recuerda usted algún otro detalle de esa época? ¿Usted sabe si por allí había gente que se oponía a la dictadura maquis? Los maquis, ¿Por esa zona había? allí sí había, los ferros aquellos sí había mucho. Todos los que no pudieron cortar para Francia, cortaron ya, de que eran en el lado de acá, pues había. Y por allí, por Claro, cierto, la Guardia Civil le dieron mucha fatiga. Ahí todo el que pillaba lo mataba. en la zona de Ciudad Jardín había maquis. Ahí en el campo estaban. ¿Usted se cruzó con alguno? No, yo. Entonces, ¿usted cómo sabía que había allí maquis? ¿Por qué sabía? Porque se sabía, no se va a saber. Si yo vivo aquí, los maquis están como desde aquí, ¿cómo te diría yo? 10 o 12 veces más lejos que de aquí a allí, pues no se van a saber. Y los tiroteos que había allí con los civiles. ¿En la zona de los Montes de Málaga había gente escondida? Ahí había ahí. Ahí había escondida. Y había quien le llevaba de comer y todo a los maquis. ¿Usted conocía a alguien que llevaba de comer? Yo no. Había. Bueno, ¿qué le ha parecido a usted la dictadura? La dictadura. Porque la Vinto debe haber muerto 20 años antes. La dictadura. Lo único que ahora aquí se presentará otra una guerra civil. ¿Cómo se sentaría? Españoles contra españoles, matándose unos a otros. Ahí que le pilla un bando de un lado y le pilla un bando de otro. Se partió por medio. ¿La democracia qué le parece a usted? Hombre, yo qué sé. La democracia es buena para todo el mundo, ¿no? Creo yo, ¿no? Para uno mejor que para otro. La mujer,
desde la mujer que era su abuela, sus abuelas, a la mujer que de hoy, pues hay un salto muy grande. Ha habido una serie de cambios. ¿A usted qué le parecen esos cambios? Pues yo qué sé. Todo lo que cambió para bueno, pues. La época de la transición a la democracia, los años 70, usted además lo vive dentro del cuerpo de la policía local, la policía municipal entonces. ¿Qué recuerda de aquellos años? Aquellos años para atrás no recuerdo todo bueno. Era una época un tanto convulsa, había manifestaciones, había gente que se oponía abiertamente al régimen y usted formaba parte de... Yo no, aparte de nada, porque yo no me metía en ninguna bulla. ¿Usted tenía alguna instrucción de perseguir Yo no a los perseguía, manifestantes, de perseguir... yo no perseguía a nadie. Había una pelea mía para otro lado. En algún momento... Estaban los otros, los guiris que le decían, que era el que tenía que solventar esas cosas. ¿En algún momento usted temió que se repitiese, que se pudiese repetir una guerra civil? Hombre, pues estuvo casi, ¿no? Cuando Tejero y eso, ¿no? No estuvo cuando Tejero, ¿El golpe de Estado de Tejero? ya ves. ¿Hay algún mensaje que a usted le gustaría dejar a la gente que en el futuro vea esta entrevista? Ya, ¿Qué es lo más importante que la vida le ha enseñado a usted? lo más importante, pues llevarse bien con todo el mundo, que sean buenos. Y a los malos darle de lado.